Berserker Barrage. Como sabrán, continuamos con estas series especiales de La Lista Negra, basados, en esta ocasión, sí, en shows o series clásicas, ¿no? Tocándole su turno a una que segurísimo, pues la llegaron a ver. Si no, al menos la conocen, porque su protagonista proviene de esta serie, ¿no? Y sí, es el príncipe del rap, que aquí se llamaba... El príncipe del rap, en España se llama el príncipe de Bel-Air, creo. Y en inglés es The Fresh Prince of Bel-Air, pero está bien largo el nombre, ¿no? Era como el príncipe fresco de Bel-Air, ¿no? Chingoncísima la trama. Lo bueno es que se lo cambiaron, ¿no? Y la rola en España es horrible, ¿no? La rola cantada horrenda, pero en México estaba... tampoco era que dijera lo que dice la letra en inglés, pero estaba más chistosa, ¿no? Y el doblaje en latino en México es buenísimo, cabrón. Pero bueno, esta serie, como usted sabrá, lanzó a la fama a Will Smith, pero ¿qué pasó con todo el resto del elenco? Siempre nos hemos preguntado, ¿qué hicieron? ¿Triunfaron? ¿No triunfaron? Will fue el único que triunfó. ¿Qué hacen los demás? ¿Qué hicieron los demás? ¿No? Se retiraron, se tiraron al catre, cabrón, o sea, porque puede pasar de todo. Entonces aquí les voy a contar todo el chisme absolutamente de todo el elenco principal, de los cambios forzados que hubo, las peleas que hubo, desmadre con esta serie también, que para mí me gusta mucho, pero ya después vino un cambio, que aquí lo vamos a comentar adelante, y ya después desde ese punto ya no fue lo mismo, aunque sí la seguía viendo. De hecho, si usted la quiere ver, Warner está en Max, creo que sigue estando ahí, en Max, en la plataforma de HBO Max, que va a volverse a llamar HBO Max, ¿no? Entonces, pues ahí la puede ver usted. Y creo que también estaba en Prime Video. Creo que sí. Entonces, pues usted búsquela. Es muy buena. Son capítulos de esos que son como capítulos del Chavo, cabrón. Son atemporales. Los puedes ver infinidad de veces y no hay pedo, ¿no? Los vas a seguir disfrutando porque sus tramas son chistosonas, ¿no? Pero bueno, así que bueno, vamos a darle. Iniciamos con Karen Parsons, que esta era la hermana mayor en la familia Banks, pero era la prima mayor de Will Smith, de Will. Hilary Banks, ¿no? Karen Parsons es la actriz. Y Hilary, pues era el personaje. Y era el eye candy, ¿no? Era como la chica guapa, ¿no? Estaba muy bonita. Ya en las temporadas, casi ya para terminar, como que dijo, voy a enseñar más cuerpo. Y no mames, estaba... tenía un cuerpazo, güey. Se puso, pero piruetísima. Piruetísima, ¿no? Y bueno, interpretaba este personaje que usted ya sabe que era la típica chica fresona, ricachona, delicada, ¿no? Media prepotente, que con las temporadas fue cambiando un poco. Es natural, ¿no? Pero bueno, terminó la serie y apareció ya en Playboy. No enseñó todo, no enseñó la noche ni no enseñó tocho, no, pero salió enseñando ahí lo que estaba muy bien formada en ese tiempo, ¿no? Sí salió en Playboy. De hecho hay un capítulo donde van a la mansión de Playboy y todo. Y ella salió, creo que sí salió oficialmente en una revista, ¿no? No según yo, no salió enseñando tocho, según yo no, pero quién sabe. Y bueno, después de esto no hizo gran cosa, hizo pequeños cameos hasta que se casó con un viejito rico. Ese es el sueño de toda actriz. De toda chica que busca nada más el dinero. Es casarse con un marido rico, así como dice la Stacy Malibu. Sí, y eso fue lo que hizo. Se casó con un productor que creo que ya la andaba así como siempre le había tirado el así como que el chicle, el señor. Y ella se hacía de la que no, pero al final terminó casándose con el viejito, ¿no? Pues que le llevaba muchos años, ¿no? Madres, ¿qué le pasó? Si usted no está viendo la pantalla, pues obviamente no sabe cómo luce, pero sí los años pasaron muy, muy gravemente por ella. Creo que no trae maquillaje, eso también es algo muy... o no trae gran maquillaje, ¿no? Porque... pues se ve muy acabada, ¿no? Yo creo que si se pintara se vería mejor. No es que creo que no está pintada. En esta foto que está aquí, pues, pero se ve terrible. se ve mal, ¿no? Porque no es tan grande. No es una actriz tan mayor. Pero bueno, se casó, tuvo sus hijos y pues familia. Haz de cuenta que se convirtió en la Hillary, ¿verdad, cabrón? ¿No? O sea, se casó con el marido rico y pues ya vive del marido y todo. Se dedica a hacer causas hacia la comunidad, ¿no? Negra.
Y estudia, creo que sí, da como clases de historia y cosas así, ¿no? Totalmente gratis y todo, ¿no? Porque no tiene que trabajar, cabrón, ¿no? Pero bueno, eso fue de ella. O sea, no se convirtió en gran estrella, no sé, nada, mejor se casó y listo, ¿no? Que eso es como que todas las actrices de cierta generación, no sé si ahora, pero por lo menos de una generación para atrás, buscan ese, o tenían ese como cometido, así como de, un día me voy a casar con un pinche viejito rico. Eso es como que lo que buscaban. Y ella se le cumplió, cabrón, ¿no? Y bueno, después tenemos a Tatiana, que se llamaba antes M. Ali. Ya no se llama el M, le quitaron el M, la M. Ahora solamente es Tatiana Ali, ¿no? Que ella era, pues, la primita más chica, la primita menor, Ashley Banks. ¿Se acuerdan que ella era la niñita que en un capítulo se la quiere chingar una tipa toda ruda, ¿no? Y va el Will Carlton y que la tipa era bien ruda y que van los papás a la casa y les termina dando un madrazo el tío Phil, cabrón. Muy buenos capítulos, cabrón. Los puedes volver a ver 1000 veces, ¿no? Lastimosamente creció muy rápido. Pues sí, tenía que crecer, cabrón. Pues tengo que la mantuvieran en criogénica, ¿o qué? Pues creció y se le acabó la gracia. Se convirtió en señorita y ya no era chistosita. Pero bueno, siempre quiso ser una gran estrella. Sacó algunos discos que creo que en alguna de las últimas temporadas ella ya salía como cantando ahí en los capítulos. Y es que en la vida real ya había lanzado hasta un disco, ¿no? Pero pues nunca funcionaron, la verdad, ¿no? Muy difícil, ¿no? Porque pues eso hay muchísima competencia, ¿no? Sobre todo en la comunidad negra tienen unos vocerrones increíbles, güey. Y ella pues no crees que tenía la gran voz, ¿no? Curiosamente, a pesar de ser una actriz que inició en una fase infantil, que ya saben que esas actrices, actores, nunca hacen nada de su vida después de terminar la serie en la que estuvieron, ella sí siguió trabajando. Es de esos pocos casos en los que, a pesar de haber empezado su carrera muy joven, sigue trabajando en ello. La mayoría se destruyen, implosionan, cabrón. Entonces no llegan lejos, cabrón. Tampoco es que haya llegado muy lejos ella. O sea, también es que se ha dedicado solamente a hacer papeles de series y cosas así. Nunca dio el gran salto. Como que me acuerdo que la vi en alguna película, algún cameo, alguna cosita pequeña, pero nada sobresaliente después de esto. Pues que, como les digo, que es muy mucha competencia. Y si no tenías pues el gran talento, pues ahí está. Creo que un tiempo hizo también como cosas más picaronas, ¿no? Yo recuerdo por ahí algunas revistas donde salía así como muy sexosona ella. Pero hace muchos años, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, pues sí, nunca llegó tan lejos, pero ahí sigue chambeando, eso sí, hasta la fecha sigue trabajando en series y cosas de este tipo, ¿no? Después tenemos a Joseph Marcel, sí, que era Jeffrey. ¿Se acuerdan de Jeffrey? Me caía súper bien. Curioso que se llama Jeffrey Butler, que Butler es mayordomo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Como Jeffrey el mayordomo, ¿no? Que era el malhumorado, que eso me caía muy bien, que era bien satírico, era bien cínico. Sí, era sarcástico, ¿no? Entonces eso me hacía muy chistoso, ¿no? Que era el malhumorado mayordomo de los Banks, ¿no? Y ya era un actor más o menos conocido cuando empieza a hacer esto, ¿no? Antes de esta serie ya había hecho algunas cosillas y también hacía doblaje, porque como tiene una voz muy particular, una voz como muy profunda, hacía también algunas cosillas con voz, ¿no? Terminó la serie y siguió trabajando de touch un poco, ¿no? Doblaje, actuaciones pequeñas y todo. Y justamente hace un año lo vi en una película malísima, pero lo vi en una película que fue en la última de Hellboy, la de Crooked Man, que está de la chingada acá. Él salía ahí de padrecito, ¿no? Salía de padrecito y era el padre Filomeno, ¿no es cierto? Era el padre que tenía que ayudar a los cabros. Estaba qué mala película es la de la última de Hellboy, la Crooked Man, terrible. Pero ahí salía y les ayudaba. Y nada, un papel de $2. Como la cinta era la película de una producción también de $2, cabrón. Pues bueno, al menos sigue trabajando. De hecho, sigue chambeando y sigue haciendo más cosas, ¿no? Pero tampoco nunca sobresalió tanto. O sea, se quedó siempre en un rango pues más bajo. Y cuando lo vi en la película dije, mira qué curioso. Jeffrey, ahora verlo aquí de padrecito, ¿no? En la chingosísima película. Pero bueno, ahí sigue. Es súper comeaños. No sé qué edad tenga este señor, pero ya es muy grande y ni una pinche arruga tiene. Se ve súper bien. O sea, parece que no han pasado los años. Solo está canoso, pero parece que no han pasado los años por él. Y viene que ya pasaron 40. Imagínate. Pero bueno, tenemos después a Ross Buckley. Sí,
Este niño dirán, ¿quién es ese cabrón? Pues es Nicky, quizás se acuerdan, pero de repente incluyeron a otro niño de los Banks, ¿no? Porque en ese tiempo se embaraza la que era la actriz de la tía en la vida real y pues tienen que meter pues forzosamente dentro de la serie que también ellos iban a tener otro hijo, ¿no? Así pues ni modo, chingas madre. Y meten después a este personaje que de una temporada a otra crece un montón, ¿no? Crece años, ¿no? Curiosamente. Ya estaba otro niñito pequeñito antes, pero pues de una temporada a otra ya era grande, ¿no? Y pusieron a este chico que ya venía de hacer en otros papeles, en otros proyectos, algunos pequeños cameos, ¿no? Había hecho la de... ¿cómo se llama? La de la pandilla, el remake. En ese entonces, él había estado en otros proyectillos, ¿no? Creo que en Babe prestaba la voz para uno de los animalitos y así había hecho pequeños papeles en películas, porque venía a hacer películas él. Y fue cuando lo castean para esta serie en un papel más recurrente. Estaba chiquitito, ¿no? Pero bueno, se acabó la serie, cabrón, ¿no? Y siguió con pequeños cameos en otros proyectos hasta que se retiró en 2004. ¿Quién sabe cuántos años tendría en 2004? Pero regresó después en 2015 a hacer otros pequeños papelitos y nada más. Ahora vive una vida normal vendiendo crack, ¿no es cierto? Nada, pero bueno, ya se retiró, vive una vida normal. Es que esto es súper común, que un niño actor como de este tipo, que apareció pues con un papel pues muy limitado, siga teniendo una carrera posterior, ¿no? Es muy, muy difícil. Por eso les digo, a veces la gente dice, ay, pero ¿cómo? Sí, no es nada común. De hecho, es más común que no sigan a que sigan. Por eso siempre cuando pasa les digo, esto es un caso raro, porque normalmente no siguen la carrera. Es muy difícil, porque bueno, tenías talento de chiquito curiosito, pero ya cuando creces se te va todo el pinche talento, cabrón, ¿no? Lo curiosito se te quita, cabrón. Entonces, pues ya no es lo mismo, ¿no? La verdad. Entonces así le pasó a él. No creces y ya no estás bonito. Se te quita lo bonito. Entonces, pues ahí está, ¿no? Así como antes estaba curiosito, ya de grande ya no, ya me da miedo, cabrón. Me va a echar la Gillette, cabrón. Pero bueno, chiste es que pues así pasa, ¿no? Y vive una vida pues completamente normal. Después tenemos a este güey, que es un caso muy curioso, al DJ Jazzy Jeff, que ese era el nombre verdadero de él. Jazzy Jeff. Por eso en la serie se llama Jazz, porque él era Jazzy. Su nombre no sé su nombre verdadero, la verdad, ese es el nombre que se pone. Debe tener un nombre de verdad, ¿no? Quién sabe cómo se llame, cabrón. Pero bueno, el nombre que conocemos es DJ Jazzy Jeff, porque era un DJ, productor. Y él era, en la vida real, amigo verdadero de Will. De hecho, él entra a la serie por Will, y entra Will porque pues tenían un pinche endeudamiento de evasión de impuestos, porque ellos ya habían sacado un disco que había sido muy exitoso, ¿no? Una mezcla de rap, ¿no? Muy, muy genial en ese entonces. Y habían pegado, pero no pagaron impuestos. Entonces Will estaba a punto de irse al bote, ¿no? Si no aceptaba hacer esta serie. Más adelante lo comentamos más. Pero bueno, ellos ya eran amigos desde antes, le invitan a Will a hacer la serie y él se trae a su compa, dice, cáile, cabrón, cáile para acá, porque pues aquí voy a estar yo y pues tú vente y ahí te pagan algo, cabrón, ¿no? Una feria, ¿no? Y sí, salía recurrentemente, no era un personaje que estuviera todo el tiempo, pero era chistoso, ¿no? No era actor, ¿no? Era claro. Pero era chistoso que el tío Phil lo aventaba y lo sacaba. Hay un capítulo donde cocina para todos y ya hace un desmadre en la casa. Le gustaba la prima, ¿no? Era como un personaje tonto, pero estaba padre, ¿no? Muy, muy, muy mal actuado, la verdad, ¿no? Obviamente terminó la serie y no era actor. Siguió por el camino que él sabía, conocía, que era el musical. Parece como retirado, pero según yo sigue produciendo música. Quiero creer, ¿no? También parece que los años no han pasado por él. Se ve súper bien, cabrón. Y eso que tampoco es que hayan empezado jóvenes. O sea, sí estaban jóvenes, pero no tanto. O sea, son muy tragaños, ¿no? Se sigue viendo bastante bien a pesar de todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, siguió en la música, siguió en esto. Supongo seguirá siendo amigo de Will, quiero creerlo. Quién sabe, ¿no? Porque luego Will se cambió mucho, ¿no? Pero bueno, supongo que sí. Quiero creer que sí, ¿no? No sé la verdad, pero supongo que sí. Pero bueno, lo recordamos todo porque el personaje, pues era malísimo el personaje. Pero
pues le aportaba ese pequeño guiño de que lo aventaban siempre, ¿no? Y que le pusieron la misma camisa siempre para no volver a grabar las escenas, la repetían y la repetían, ¿no? Para que veas, claro, ¿no? Y bueno, después tenemos a Bernie Watson. Y dirán, ¿quién es esta? Pues bueno, era Viola B. Smith, que era la mamá de Will en la serie. Le decían B nada más. No le llamaban Viola, solamente de vez en cuando, pero era B, ¿no? Le decían a la mamá de Vivian. Yo pensé que era Vivian, pero no, era Viola, ¿no? Pero bueno, es de los pocos personajes recurrentes que no cambiaron, porque luego de repente hubo como 5 tías distintas. Había diferentes tías y de repente era raro que la misma tía repitiera, porque la cambiaban por otra. Entonces ya no sabía, decían, era el mismo personaje, pero ya era otra actriz, cabrón. Entonces yo no sabía cuál era cuál pinche tía de dónde y dónde, porque las cambiaron todo el pinche tiempo. La única que se quedó siempre fue ella. ¿Por qué? Porque ella era una actriz que ya estaba establecida. Ella ya venía a trabajar en proyectos previos, en un montón de cosas. Y en puros papeles así como no recurrentes, así como esporádicos, como lo hacía aquí, no salía siempre. Y así siguió hasta la fecha. Terminó la serie y siguió haciendo papeles esporádicos en un madral de cosas. O sea, toda la vida se ha dedicado a trabajar en esto. Lo único que ha hecho más recurrente es una serie que empezó como en el 2013, que hasta la fecha sigue, que se llama General Hospital o Hospital General, que ese es un remake de la clásica, y sigue hasta la fecha y ella sigue apareciendo ahí como una doctora. Ya se me hacía que yo la había visto en algún otro lado. Y dije, ¿yo dónde he visto esa cara? Creo que es la mamá de Will. Pues sí, es la mamá de Will, pero ya pasaron los años, ahora ya es una viejita, una señora grande. Pero yo la recordaba cuando estaba más joven, ¿no? Pero sí, dije, ¿esa doctora dónde? esa doctora dónde la he visto? Ah, pues era la mamá de Will, cabrón, ¿no? Que no salía tanto. ¿Sabe cuántos episodios habrán sido? Unos 6, 7 o menos. Pero ahí está. Por si usted se preguntó qué pasó de la mamá de Will, pues ella sí. Las tías, esas sí chingas o madre que habrán hecho, cabrón, porque las cambiaron un montón de veces, ¿no? Pero no creo que gran cosa. Ella, que si era una actriz más reconocida, establecida, siempre se le ha pasado brinque y brinque entre proyectos. O imagínate los demás, cabrón, ¿no? Peor. Pero bueno, tenemos después a James Avery, que él era el tío Phil, güey. Philip Banks. El famoso tío Phil que sin él no hubiera sido lo mismo, ¿no? Era un personaje, pues un güey grandotote, cabrón. Gordote, grandote, ¿no? Que era muy importante. Es el que tenía que darle como esa faceta de control a Will, que era un descontrolado, ¿no? Hay un capítulo muy, muy bueno, muy dramático, cuando hasta el Will llora, ¿no? Porque el papá lo deja, regresa por él y ya no lo quiere otra vez. Muchidramón. Y el tío Phil lo abraza y todo eso. O sea, tenía sus partes de drama esta madre, a pesar que era comedia, ¿eh? Y era muy, muy imponente el James Avery. Pues era un güey grande. Tiene un vocerrón, cabrón, ¿no? Tiene un vocerrón así. Y lo hizo increíblemente bien, ¿no? Ya venía a hacer muchos proyectos, porque bueno, él ya era alguien, pues un señor ya más grande, ¿no? Y él hacía doblaje por su respectiva voz tan característica que tenía. Y el personaje que yo más recuerdo, él en inglés obviamente, fue la voz de Shredder, de Destructor de las Tortugas Ninja, obviamente en inglés, ¿no? Él le prestaba la voz y era increíble la voz de Shredder. Obviamente la hacía caricaturizada, ¿no? Porque todas las voces de los gringos en caricaturas son como, ¿no? Exageradas. Por eso no me gusta el doblaje gringo, pero bueno, en lo que cabe para su estilo estaba bien. Siguió trabajando hasta el 2015, cuando se retiró porque empezó a tener unos problemas con las piernas, ya no podía caminar, tenía problemas de circulación y lamentablemente falleció en 2013 a los 68 años, cuando lo estaban operando para ponerle un marcapasos. Una cirugía de corazón abierto, se complicó y falleció durante la cirugía. Que puede pasar, digo, siempre hay riesgo en esas operaciones de que ya no vuelvas, cabrón, ¿no? Te están operando y te puedes quedar ahí en la plancha, cabrón, y eso le pasó a él. Triste, ¿no? Pero bueno, quizás, no sé, hay muchos casos, ¿no? De que a veces, y eso que son expertos los gringos en ese tipo de operaciones de corazón, ¿eh? Pero bueno, algo pasó, alguna complicación hubo y lamentablemente falleció así, a esa edad. Ya estaba muy malo también. Recuerdo que se veía muy mal físicamente. Y si estaba muy mal físicamente, no sé por qué se aventaron a operarlo, pero bueno. Total, lamentablemente falleció, pero siempre lo vamos a recordar, ¿no? Al tío Phil, que obviamente fue el personaje más recordado. Hizo otras cosas, pero obviamente el que todos recordamos.
pues es el del tío Phil, segurísimo, ¿no? Y después tenemos a Janet Hubert, sí, que antes se llamaba Witten, pero se divorció, entonces ya no se apellida Witten, ¿no? Ahora ya no es como su apellido de soltera, cabrón. Que ella era la primera tía, la primera tía Vivian Banks, que era la tía original de Will, la que estuvo en las primeras temporadas. Que aquí había un problema muy grande. Ella era una actriz ya muy consagrada. Ella venía de muchos proyectos sobresalientes, de teatro, y si tú la veías, su actuación era muy buena, ¿no? Muy estudiada, muy recatada. Le agregó cosas de ella al personaje, que no quería que fuera un personaje nada más vacío y de relleno, y a ella no le gustaba que nada más tuviera poca aportación su personaje, ¿no? Y le fue bien. De repente se enojaron con ella cuando sale embarazada y le dijeron que pues no podía haber salido embarazada porque tenía un contrato que le impedía, y ahí empezaron los roces y obviamente había unos problemas de ego porque Will pues era el protagonista y a él le permitían todo. Y ella se quería también dar los lujos como los de Will, pero ella no es la protagonista. Entonces se empezó a enojar, un día discutió con Will y Will le dijo: yo soy el protagonista y usted no es nadie. Pues que se te reencabrona, cabrón, y se va a la chingada. Deja la serie y se va, ¿no? De una temporada para otra ya no vuelve, güey. Y quedaron capítulos que nunca hemos visto, ¿eh? De esos existen y nunca los hemos visto, porque no son terminados. O sea, son partes, nunca los vimos. Pero bueno, entonces se pelearon muchísimos años, o sea, años, y la entrevistaban a ella y le mentaba a su madre, a Will. Ese es un pendejo, y así de madres, ¿no? Pero hubo una reunión del elenco en el año 2020 y Will la buscó a ella para disculparse, diciéndole que él también, él había tenido la culpa porque pues era un mocoso pendejo con un ego que tenía que haber respetado a ella, que ya era una actriz establecida, ¿no? Porque Will también, obviamente, estaba mal. O sea, Will estaba en su momento grande y se sentía la tolonga y pasaba por encima de todos, ¿no? Entonces, pues también hizo mal. Él lo reconoció y se lo dijo, ¿no? Entonces se disculpó, después de tantos años se disculpó con ella, ¿no? Y se perdonaron los dos porque también ella dijo, bueno, yo también tenía que haber sido más accesible con mis palabras, con mis comportamientos en ese momento. No lo fui. Porque también ella se dio cuenta que cometió un gran error al haber abandonado la serie, ¿no? Pero bueno, ambos se terminaron perdonando y sanaron este problema que fue por más de 15 o 20 años, muchísimo tiempo, ¿no? Fue en el año 2020 cuando se reconciliaron y se pelearon en el 90 y tantos. Imagínate, ¿no? Pero bueno, la actriz siempre siguió trabajando, hasta la fecha sigue haciendo teatro, sigue siendo una gran actriz, prestó la voz para un personaje en Grand Theft Auto 5, creo que era la mamá de uno de los protagonistas, sí, que estaban allí, o una tipa que salía ahí, no me acuerdo bien, pero bueno, ha hecho doblaje, ha hecho todo, es una actriz muy consagrada, trabajando desde siempre, por eso les digo que siempre que podía hablaba de Will y no hablaba bien. Tras esta reconciliación, bueno, ya no habla mal de él, ¿no? Ya se sanó esa herida, ¿no? Triste que la cambiaron y le dieron en su madre a la serie, que eso nos lleva al siguiente personaje que ya no tiene la culpa. Pero bueno, ella pagó los platos rotos, que es Daphne Reed, que ella fue la segunda tía Vivian, la segunda Vivian Banks, ¿no? Obviamente llegó tras la partida de la otra, que se fue y llegó otra temporada. Y también cambiaron al niñito, al Nicky, y pusieron a ella. Y fue como que, ¿qué es esto? O sea, sentía una cosa bien rara, ¿no? Porque ya no era lo mismo, ¿no? Y los personajes tenían que fingir, obvio, que no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, intentó hacer lo mejor posible, el mejor esfuerzo posible. No era una mala actriz, una actriz que ya venía de trabajos previos. O sea, no buscaron a una segundona, o sea, buscaron una actriz que supiera actuar para poder cubrir este personaje que era importante. Pero de todas maneras lo redujeron muchísimo. O sea, la importancia que tenía el personaje antes no fue nunca lo mismo con ella. Salía lo menos posible que pudieran, ¿no? Entonces, pues, al final le terminó dando en la Mauser a la serie, pero pues no es culpa de ella, ¿no? Ella era una actriz nada más que agarró el papel. O sea, el problema es que se fue la otra y ya no pudo tener esa como conexión con el elenco original, ¿no? Terminó la serie y siguió trabajando en papeles pequeños hasta el 2023, cuando ya se retiró, o parece que se retiró porque ya es muy mayor.
Pero bueno, hizo un montón de series ella también. No era una desconocida, ¿no? Era una actriz que ya venía con muchos papeles previos. Y posterior al principio del rap siguió haciendo series y un montón de cosas. O sea, no era una actriz que fuera una segundona ni nada. El problema es que la conocimos en un entorno que no fue el mejor, ¿no? No fue el correcto, porque pues ella ya llegó como a suplir a otra actriz. Y ya no conectas de la misma manera. Si ella hubiera sido la primera, bueno, otra cosa quizás hubiera sido. Pero ya tener que suplir a alguien es como de no se siente lo mismo acá, ¿no? Es como hacer el amor con... sí, no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Ahí quedó. Y desde entonces la serie ya no fue lo mismo. Sí la vi, pero ya no era lo mismo. Dígame si a usted también le pasó algo parecido, ¿no? Con los recastings. Pero bueno, tenemos después a Alfonso Ribeiro, que era Carlton Banks, que, aunque usted no lo crea, él era el segundo personaje más popular. Obviamente el primero era Will y luego era él, el más popular, a pesar de que era al principio bien ñoño, bien enfadoso, bien molesto, la traía siempre contra Will y era como insoportable en las primeras temporadas. Después como que le dan un giro y lo vuelven como comic relief, más chistoso. En vez de que sea como molesto, le dan un girillo y lo hacen que tenga este baile con las rolas de Tom Jones y lo hacen popular, porque al principio era como de, ay, si este cabrón, qué enfadoso es, ¿no? Ya después lo van cambiando, ¿no? Bueno, tras la serie tuvo su propio show, tuvo su show de Carlton. ¿No lo vieron? No me sorprende porque nadie lo vio. Nadie nunca lo vio, pero tuvo su propia serie de Carlton, sí. Él y sus aventuras y nadie la vio, nadie la recuerda, pero existió. Obviamente fracasó. Siempre él quiso ser como Will. Él siempre quiso buscar brillar como lo hizo Will Smith, llegar a hacer películas, pero es que también no tenía como... Will tenía algo que no sabe que tiene, ¿no? Es esa como... ¿Cómo te puedo decir? Te cae bien así sin mucho esfuerzo. Tiene esa... como ese ángel, ¿no? No todo el mundo lo tiene. Y este güey no lo tenía. O sea, era simpático, pero no tenía esa característica que tenía Will, ¿no? Entonces nunca pudo llegar lejos. Lo intentó, hizo castings para todo, para películas, para todo. Se consiguió un gran agente, pero nunca hizo nada. Siempre se quedó en papeles o en proyectos más pequeños. La hizo de conductor. Estuvo en esos programas donde bailan, cabrón. Y ya ahora está enfocado a la familia, pero pues siempre fue como muy segundón, digo, de conductor y cosillas así, pero pues nunca al nivel de donde llegó Will, ¿no? O sea, Will tenía como, pues como digo, como ese ángel, no sé cómo llamar ese tipo de elemento que no todos lo tienen, ¿no? Hay ciertas personas lo tienen, unas personas no lo tienen, cabrón. Y no se ganan, ni se aprenden, ni se estudian, ni nada. Ya lo traes. Y aunque no seas el gran actor, si tienes eso, te ayuda, ¿no? Pero lamentablemente este güey no lo tenía. Y pues en el caso de Will sí, ¿no? Pero en fin, lo recordamos, sí, por sus bailes y todo. Era un personaje chistosón, ¿no? Y seguro lo recuerdas, segurísimo. Y bueno, tenemos ya por último a Will Smith, que hay muchas curiosidades. A él le dijeron, vamos a dejarte tu nombre normal, porque el personaje se llamaba diferente. Y el productor dijo, no, que se llame como él, porque te van a recordar siempre con este nombre. Como te llames aquí, te van a llamar siempre toda la gente. Tiene razón. Entonces digo, no, pues llámenlo Will, y se llamó por eso Will, ¿no? Pues todo el mundo lo conocía como Will y es Will, ¿no? Y llegó a la fama gracias a esta serie, ¿no? Curioso que él no la quería hacer, pero la tuvo que hacer a fuerzas para poder pagar toda esa deuda de impuestos que debía millones de dólares, que si no pagaba, se iba al bote, cabrón. Quincy Jones fue el que lo ayudó. Quincy Jones lo vio, supo que estaba en estas deudas y le ofreció este proyecto, el cual fue coproducido por su compañía, a pesar de que él hacía música, pero le vio algo a él. No puedo decir mucho de qué le vio, pero algo había ahí entre ambos, les voy a decir. Sí había algo raro entre, pues ya sabes, cómo llegas a ser exitoso, pues dando sentones, ¿no? Literal. Entonces, pues se convirtió en esta estrella. Y posteriormente logró convertirse en una estrella de Hollywood, a pesar de venir de una serie que esto muy pocas personas, muy pocos actores de series logran dar este salto.
contados con los dedos de la mano, yo creo, y me sobran dedos, güey. Entonces, él hizo el Día de la Independencia y le fue increíble, ¿no? Se convirtió de repente en muy popular y después hizo, no me acuerdo qué hizo, la horrible, rechazó Matrix por hacer Wild Wild West, que eso fue uno de los grandes errores de su carrera. Pero pues yo creo que el destino ya está plasmado para determinadas personas. Entonces a él no le tocaba. Hace poco reveló que le habían ofrecido Inception y también la rechazó. No mames, ¿no? Pero bueno, hizo la de Soy Leyenda, que le benefició, a pesar de que parecía una mala película. Hombres de Negro y así, ¿no? Y fíjese que todo inició con este papel. Gracias a este proyecto, esta serie que él no quería hacer, que él decía que esto es una bobada. Yo no soy actor, porque no lo era. Dijo, no es para mí, no lo quería hacer. Y mira que se convirtió en lo que lo volvió famoso, lo que le hizo millonario. Porque él creía que iba a ser millonario gracias a la música, pero no. Que sí tenía y tiene un talento musical. Sigue cantando y eso, ¿no? ¿Se acuerdan lo de Welcome to Miami? Bienvenidos a Miami. O sea, él tenía un toque musical, pero ni de chistes iba a volver millonario como se volvió si no hubiera sido por la actuación. Entonces el camino, el destino lo llevó por donde tenía que irse, ¿no? Curiosamente. Y usted ya sabe lo demás, ¿no? Se casó con la Jada, tuvieron a sus bendiciones, la Jada no lo quiere, dicen que nomás están casados por arreglo, lo cual es muy probable. Y bueno, lo de la cachetada hace unos años, y ahí sigue saliendo todavía en la actuación y haciendo lo que puede. Pero pues es parte de la vida que le ha tomado, ¿no? O sea, unas cosas bien, unas cosas mal. Pues así es la pinche vida. Y sobre todo mantenerte en esta carrera es muy, muy complicado. Pero mire lo que está a la fecha, ahí sigue, ¿no? Pero bueno, ¿usted qué opina al respecto? ¿Recuerdan esta serie? Yo creo que sí, segurísimo. Sigue siendo muy vista, muy recordada. Que les digo que es como el Chavo del Ocho como gringa, ¿no? Tiene esos capítulos que puedes ver y puedes volver a ver y son como súper atemporales, ¿no? A pesar de los años que han pasado. ¿Creen que este elenco pudo llegar más lejos? Era difícil, ¿no? Yo creo que sí. Will no sé cómo le hizo, la verdad. Ahora sí que ni idea, cabrón. Yo creo que gracias a Quincy, que tenía todos los contactos de la vida, se le facilitó un poco más poder llegar lejos, ¿no? Porque es súper difícil, ¿no? Súper difícil. Y miren que... Y más difícil mantenerse en la carrera. O sea, porque llegar es una cosa, pero mantenerte dentro de la industria todavía más difícil, ¿no? Entonces ahora sí que supo hacer las cosas, supo saberse ir por los lugares correctos. Y bueno, no siempre, ¿verdad? Pero sí. Pero ahí sigue, eso sí, ¿no? Pero bueno, usted dígame qué recuerda de esta serie. Un episodio que tenga favorito. Es que hay episodios muy buenos, güey. El que me gusta es cuando hace un terremoto, que sale con una novia que se llamaba Lisa. Sí, se llamaba Lisa. Y que tiene todo postizo, ¿no? Se quita las uñas, las pestañas. ¡Ay! El cabello y la dienta. ¡Ay! ¿Qué es eso? Ten cuidado, es cabello verdadero. ¿Y por qué no está pegado a tu cabeza? Es muy bueno. ¿Qué más de ti compraste en la tienda? Es muy bueno. Cuando la chiquilla, la amiga de esta Ashley se enamora de Carlton y después se enamora de Will. O sea, hay mucho capítulo muy muy bueno. Díganme cuál recuerda favorito y qué recuerda de la serie. ¿De seguro usted tiene algún recuerdo positivo o no tan positivo de la serie? Usted cuéntemelo. O cómo la veía. Yo la veía, imagínate, estaba bien morro y la pasaban en la tarde en Mexican Burros aquí en México, en la tarde como a las 7:30, y pasaban Salvados por la Campana. Y luego pasaban esta del Príncipe del Rap y luego Los Simpson, cabrón. Maxi Combo, güey. Pum, 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 ¿no? Puras cosas buenas. Qué bonito era antes, cabrón. Pero bueno, díganme usted sus recuerdos que tenga de esto. Seguro debe tener alguno. Cuéntenme, ya sabe, aquí en los respectivos comentarios. Y Berserker Barrage!